Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos presentando el taller del libro Transferencia. Tesis doctoral, sí, es mi responsabilidad en este punto que nos pongamos de acuerdo sobre algunas cositas, y también un gran jurista, un gran penalista. Ustedes saben que pues, lo vieron publicado. Si no hubiera sido con la ayuda de ellos, yo no podía aceptar la invitación de las autoridades de Juzbaires, a quienes agradezco enormemente que me permitan a mí y a mi equipo pensar los problemas de la transferencia, los problemas actuales del derecho penal. Y me parecía que lo que correspondía era que estuviéramos juntos acá en esta presentación, más allá de que yo soy ya quizá la figura gastada y conocida por todos ustedes. El trabajo lo hicimos juntos y acá estamos los tres otra vez como equipo para conversar con ustedes de algunos problemas que vemos en relación con este delito en el contexto de la transferencia. De modo que eso es lo que vamos a hacer, que creo que es lo que sabemos hacer, que mostrarles primero cuál es el sentido más político-criminal de la prohibición y de que el derecho penal haya asumido la adjudicación de estos casos, y después vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con la regulación tal como está planteada en el derecho vigente. Pero además, por una buena idea del profesor Kirsenbaum, se nos ocurrió hacer el contrapunto con la regulación que está propuesta ni siquiera anteproyecto sería, no fue presentado formalmente, de Código Penal, de modo que quizá eso nos dé algunas claves, no sabemos si se va a aprobar o no, pero por lo menos sí algunas claves de lectura superadoras de la mera descripción de lo que dice la ley. Y esto en cuanto en los aspectos materiales del ilícito, y
Por otro lado, vamos a ver las cuestiones que tienen que ver con el trámite, digamos, con el proceso, que probablemente, como en todos estos temas, sea lo más relevante a la hora de trabajar. Y finalmente, alguna consideración respecto de lo esencial que es, desde mi perspectiva, el registro, el relevamiento de un proceso que es extraordinario en el sentido de poder empezar a medir del día 1 cómo está funcionando una jurisdicción con respecto de un delito. Nosotros hemos insistido con varios acá, con menores, pero también con estos, a medida que se van transfiriendo los delitos nuevos, poder tener un registro cabal de cómo se está funcionando, dónde están los núcleos problemáticos, que la mayoría de las veces no tiene que ver con cómo está redactado, sino cómo estamos trabajando nosotros. Entonces es una nueva y fervorosa apelación a las autoridades de la ciudad de que lleven un registro, no es difícil, para que podamos contar con estadísticas que nos permitan, con una dimensión empírica que nos permita realmente conocer en dónde estamos funcionando bien y dónde están nuestros problemas, que, insisto, la mayoría de las veces no tiene que ver con qué teoría penal adhiero, sino con cosas de la práctica, que se resuelven con la práctica, ¿sí? Pero tenemos que conocerla y saber dónde están los problemas. Y dicho esto, y con la felicitación también a la editorial, este lugar es precioso, yo no había venido, es muy, muy bonito, y agradecida por la invitación. Solo voy a hacer una consideración introductoria del sentido de la prohibición penal. Como ustedes saben, el derecho penal en muchas ocasiones se utiliza para dar respuesta a diferentes problemas que se empiezan a ser visibles o que se instalan en la vida social, y que por tiempo a nadie se le ocurrió que tenía que ser el derecho penal la herramienta eficaz para resolverlo. Y es raro que eso suceda en nuestro medio, y sobre todo en los últimos tiempos, cuando el derecho penal ha sido seriamente denunciado por ser una herramienta ineficaz y torpe para resolver problemas sociales. Entonces, ¿por qué seguimos apostando al derecho penal para resolver problemas? Y aún más complicado se hace eso cuando al mismo tiempo se considera que, desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales, el derecho penal es una herramienta eficaz para la garantía, para la satisfacción de los derechos, cuando decimos que el derecho penal solo genera mayores problemas en la sociedad. Entonces, es como difícil de plantarse en el lugar de la crítica al derecho penal, y de una crítica radical en muchos casos, con la apelación a la utilización del derecho penal para defender derechos fundamentales. No sé si soy clara. Y esto nos pasa con los niños, nos pasa, que es el caso central que vamos a ver hoy, nos pasa con las mujeres, cuando uno reclama la utilización del derecho penal, la creación de tipos penales específicos vinculados con la violencia de género, desde el lugar de los derechos humanos, no desde el lugar de la mayor represión, que parece ser el opuesto al lugar de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este es el problema que tenemos de base. Y no es un problema que vamos a resolver hoy, porque la ley ya lo resolvió. Nosotros somos operadores del derecho. Si estuviéramos en un seminario con criminólogos, con sociólogos, con un ejercicio de otro tipo, podríamos especular si la decisión del legislador o la decisión del Derecho Internacional de Derechos Humanos de confiar en que el derecho penal es una herramienta eficaz es una decisión acertada o no. Nosotros podemos hacer ese ejercicio desde el punto de vista intelectual, lo podemos hacer en la universidad, pero en este contexto no lo podemos hacer porque nuestro ejercicio aquí es un ejercicio normativo, y creo que la mayoría de los que están acá son operadores de la ley, de modo que, por más posición crítica que podamos tener respecto del derecho penal y de la eficacia del derecho penal para resolver problemas, no estamos en condiciones, como agentes aplicadores del derecho, de imponer nuestras preferencias críticas por sobre la obligación de hacer cumplir la ley.
Y en este punto la preferencia del derecho internacional de los derechos humanos es clara y es para nosotros la justificación hoy del derecho penal. ¿Por qué el derecho penal se justifica desde el punto de vista normativo? Porque para el derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta eficaz para la vigencia de esos mismos derechos. Es una herramienta de garantía. Lo era en la Constitución originaria. Ahora, insisto, las consideraciones sobre eficacia o no son consideraciones empíricas. Nosotros no estamos habilitados para hacer en este contexto. Y para el derecho internacional, entonces, es preciso que los países regulen, reglamenten, tipifiquen algunas conductas cuya realización implica vulneración de derechos fundamentales. El delito del que vamos a hablar hoy trata de eso, ¿sí? Trata de la reglamentación, en el entendimiento del derecho internacional y de nuestros legisladores, de la afectación de unos derechos fundamentales de los niños. Que la forma en la que esta reglamentación fue llevada a cabo y los procesos que se implementan para poder eventualmente perseguir y avanzar con las causas penales, sirvan o no para garantizar los derechos, va a depender de esta dimensión de eficacia que no podemos considerar, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía real, con la forma en la que nosotros trabajemos. Y esto requiere, en este tipo de delitos, de una particular sensibilidad que nos lleva al tema de lo que nosotros conocemos como el principio de especialidad, que tiene que ver con la traducción del derecho de los niños a su protección especial, ¿no? Que está en la Convención, en el artículo 19 de la Convención Americana, y a partir de ahí en todo el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, que tradicionalmente se lo focaliza en la justicia juvenil, esto es en el adolescente infractor, pero que en la lectura que nosotros hacemos tiene una incidencia directa también en la situación de los niños que participan en procesos como víctimas o aún como testigos. Por eso el derecho internacional exige para los niños víctimas y testigos protecciones especiales, ¿sí? De eso trata también el principio de especialidad, aunque no hay que confundirlo con sus derivaciones respecto del adolescente infractor. Pero, en definitiva, y desde el punto de vista procesal, es crítico entender y conocer, que no lo vamos a hacer hoy, todas las reglas de especialidad, disculpen, y esta, en definitiva, protección especial que rodea, ampara, tutela, y lo digo, aunque sea una palabra demonizada en el ámbito de derecho de menores, tutela los derechos fundamentales de los niños en cualquier situación en la que se vean involucrados frente a una autoridad, que puede ser una autoridad judicial o una autoridad administrativa. Sí, de modo que esta es la primera consideración sobre justificación del derecho penal como herramienta de garantía de derechos fundamentales, en este caso de niños. Segunda consideración, del derecho de los niños a su protección especial, corazón del corpus juris de niños, el principio de especialidad hacia infractores, pero en el caso que nos interesa, hacia víctimas también. Este sería el marco teórico conceptual en el que nosotros construimos nuestra explicación, ¿sí? A partir de ahí, entonces, vamos a ver ahora ya con el PowerPoint la regulación. ¿Se puede pasar? Sí. Y vamos a ver, a Mariana le encanta la parte especial, así que bueno, muchas. Podemos ser más informados. Sí, muchas gracias, Doc. Sí, yo lo pensaba también de esa manera, quise hacerlo un poquito más informal. La idea de la presentación es un repaso del artículo que ustedes ya han visto, que es el artículo que está publicado, y vamos entonces a seguir la línea de lo que aparece en el artículo. Primero, en cuanto a la regulación que hace la ley con relación a los distintos tipos penales, tenemos que decir que va a haber 3 artículos dentro de los cuales hay 2 que regulan tipos penales. Ya vamos a ver las relaciones de estos tipos penales, tipos básicos, tipos agravados, y un artículo que es el artículo 3 que va a ingresar en cuestiones procesales, cuestiones que ya vamos a ver que han merecido regulaciones por parte de tanto del Ministerio Público de la Ciudad a través de un criterio general de actuación, como también del Ministerio Público de Nación.
en su momento en el año 2010. Ya eso lo vamos a repasar después. Es un dato interesante porque hay quienes cuestionan la idea de que la ley haya ingresado en el abordaje de algo que podríamos decir que correspondería a las órbitas procesales, por lo tanto, competencia local y no nacional. En el artículo 1 vamos a ver que la ley regula el tipo básico de impedimento de contacto de una manera muy sencilla. Dice literalmente: el padre o el tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. La pena que se estipula es la pena de prisión de 1 mes a 1 año. En cuanto a las consecuencias de esa pena, podemos decir que permite tanto la suspensión del juicio a prueba, conocida comúnmente como probation, y la condena condicional. Después ya vamos a mencionar algunos aspectos con relación a esto. El artículo contiene un tipo agravado, este mismo artículo 1, y agrava en caso de que se trate de un menor de 10 años o de una persona con una discapacidad. La ley habla de discapacitado. Y la pena en estos casos es de 6 meses a 3 años de prisión, es decir que también permite la suspensión del juicio a prueba y la condena de ejecución condicional, pues el monto no supera de los 3 años. Después ya vamos a ver en detalle los distintos tipos penales. Estamos repasando la estructura de la ley. Bueno, no me está funcionando. Ahí pasa. El artículo 2, y acá ya vamos a hacer alguna aclaración en cuanto a la estructura de los tipos penales, pues el artículo 2 también regula un tipo básico que es un tipo básico distinto del primero. Es un tipo básico que se refiere a la mudanza y la ley lo regula de la siguiente manera: el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mudare de domicilio sin autorización judicial. En este caso la pena es la misma pena de prisión de 1 mes a 1 año, lo cual permite también la probation o la suspensión de juicio a prueba y la condena de ejecución condicional. Con relación a este modo de regulación, nosotros vamos a ver, ya vamos a ingresar más en detalle en los elementos de los tipos penales, pero no hay que confundir la relación de este tipo penal con la del primero como si este fuera algún tipo especial con relación al primero. Para esto vamos a hacer una muy breve referencia a las relaciones concursales que tienen los tipos penales desde el punto de vista del concurso de normas. ¿Me puedo parar? ¿Yo no les molesta? ¿Sí? Quizá veo que también hay participantes que no son penalistas. ¿Son todos penalistas los que están? No. Hay personas que provienen del foro de familia o que tienen su especialidad no en penal, con lo cual esto me parece importante aclararlo. Los tipos penales tienen una relación, o pueden tener una relación desde el punto de vista normativo. Esto quiere decir que no están relacionados a partir de la ocurrencia de un caso que puede subsumirse en 2 tipos penales distintos, sino que ya en abstracto mantienen una relación que se denomina concurso de normas o concurso de leyes. La principal relación normativa que pueden tener los tipos penales es la de tipo básico y tipo agravado. Esto quiere decir esencialmente, esta aclaración nota al margen, la hago porque en la regulación que se propone, por ejemplo en el anteproyecto, esto que voy a decir varía y tiene implicancias en cuándo se consume el delito, cuándo no se consume. Noris dice que sí, ya sabe a qué me refiero. Entonces decimos que los tipos penales pueden tener relaciones entre sí, decimos en abstracto, y hay una relación de especialidad. Y esta relación de especialidad se da cuando hay un tipo básico y un tipo especial. Ese tipo especial puede ser tanto un tipo agravado como un tipo atenuado. Para que un tipo penal sea agravado o atenuado con relación a otro, es decir, que tenga una relación de especialidad, es necesario que tenga todos los elementos, absolutamente todos los elementos del tipo básico, más un elemento adicional que determina si es un agravante que sea más grave. Entonces, con relación a este artículo, que es el artículo 2, nosotros podríamos decir que es un tipo agravado con relación al artículo 1 o que tiene alguna relación de especialidad con relación al del artículo primero. Dice: el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mudare de domicilio sin autorización judicial. Eso dice el artículo 2. Y el artículo 1 básico dice: el padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad
con sus padres no convivientes. ¿Podemos decir que hay una relación de especialidad entre los dos artículos? ¿Tiene este artículo todos los elementos del anterior? Si nosotros leemos el tipo penal, ya vamos a ver igual los distintos elementos del tipo penal más en detalle, pero vamos a ver que este tipo penal tiene como elemento impedir o obstruir el contacto. ¿Necesita que se impida o obstruya el contacto? ¿Qué dice? El paro tercero, ¿qué? Para impedir. Con lo cual, ya vamos a ver igual las discusiones respecto a este tipo de elementos. Parece más bien que este tipo penal lo que reprime en sí es la acción de mudar. No de impedir o obstruir el contacto, sino de mudar con esa intención. Parece que eso es una intención, una ultra intención. Ya vamos a ver cómo se estructuran estos elementos, dónde se ubican sistemáticamente y cómo se definen. Y no un elemento, es decir, el impedimento, la obstrucción, que tenga que constatarse efectivamente en el caso concreto. Por lo tanto, esto va a tener impacto, por ejemplo, en cuando se consuma el delito. Se consuma cuando efectivamente se constata que se impidió o se obstruyó el contacto, o cuando se produjo efectivamente la mudanza. Entonces, puede ser distinto. Por otra parte, vemos que la pena con la que se reprime es la misma que en el otro tipo penal. Por lo tanto, evidentemente no pueden ser, no puede ser una situación agravante del otro, pues la pena es la misma, con lo cual es evidente que la interpretación es otra. Esto lo aclaro porque, como decíamos en el anteproyecto... ¿Vos ibas a mencionar el anteproyecto, Martín? No, sino un comentario, buenas tardes, un comentario general respecto a lo que recién sostenía Mariano. Es que esta última parte del artículo es la que en general genera controversias jurisprudenciales respecto y se aplica el tipo penal que prevé esta ley o el tipo penal del Código Penal, el de sustracción de menor, que es un tema que genera muchísima controversia respecto de el impedimento de contacto a partir de la mudanza, como decía Mariano recién, para impedir. Y recuerden que esta cuestión hoy en día trae unos conflictos de competencia bastante recurrentes entre lo que podría ser la justicia local y la justicia nacional. Y para agregarle un elemento adicional de contexto a esta situación que describía Mariano, este diagnóstico diferencial que uno tiene que hacer respecto de qué tipo penal aplica, es que este tipo de conflictos hoy debieran ser resueltos por jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia por el máximo tribunal de la nación, digamos, con lo que implica en relación al tiempo que puede resolver, en el cual puede resolverse esta contienda de competencia. Digo, insisto con la explicación que decía Mariano respecto de los tipos de esta figura. Y lo importante que es el primer diagnóstico diferencial, si me permiten la expresión, que pueda tener el intérprete de la ley para determinar
lo regula de la siguiente manera en el artículo 139, en donde en el primer párrafo regula el tipo básico. Ya vamos a ver, es muy parecido a como está regulado actualmente, pero tiene algunas diferencias que las vamos a ir mencionando cuando veamos en particular algunos de los elementos del tipo penal. Y en el párrafo segundo, en el punto 2, eleva la pena a 3 años, es decir que ya lo está planteando en términos de agravación. Dice en el primer inciso, si para cometerlo se mudare ilegítimamente a la persona menor de edad del domicilio. Es decir, que ahí sí está claro que se deben reunir todos los elementos del tipo básico, es decir, hay que verificar que se haya efectivamente impedido el contacto y además ese impedimento de contacto se ha dado mediante la modalidad de mudar de domicilio. Por lo tanto, en la inteligencia de la redacción del anteproyecto, la mudanza de domicilio sería una modalidad de comisión del otro tipo penal. Mientras que con la redacción actual que nosotros tenemos, este elemento de mudar es la acción que consuma el delito, mientras que impedir es un elemento interno del sujeto que es el objetivo que quiere alcanzar con esa acción. Vamos a verlo igual después más. Un comentario que hoy compartíamos por la mañana respecto de la interpretación o el uso de la palabra domicilio en el anteproyecto de código. Porque generalmente la jurisprudencia está mencionando el centro de vida donde el niño desarrolla sus actividades y cómo la narrativa del anteproyecto en sí continúa con la narrativa tradicional de la redacción de los tipos penales, digamos. No incorporó el concepto, todavía hay que ver cómo lo va a interpretar la jurisprudencia seguramente, en articulación con el nuevo Código Civil y Comercial para determinar en qué consiste la palabra domicilio, digamos, cuál es el alcance, si es equivalente al centro de vida del Código Civil o es un concepto más restringido, ¿no? Luego, en este caso, también se agrava la pena si con la misma finalidad lo mudare al extranjero sin autorización judicial o excediendo los límites de esa autorización. Es decir, que si lo muda dentro de la frontera del territorio argentino, sigue manteniendo la pena de 1 año y en caso de mudarlo, aumenta la pena. Luego, la pena, y esto es interesante, porque el aumento de pena para este tipo penal varía con relación, primero, a si se muda al extranjero y luego también por cómo está redactado el tipo penal, que hace remisión a las penas del artículo anterior, es decir, a las penas del artículo 1, se agravaría aún más si se sumaran circunstancias. Por ejemplo, se muda al extranjero pero a la vez era menor de 10 años o discapacitado. En esos casos, nosotros ahí ya hicimos las cuentas de cómo le harían la sumatoria, porque lo que dice la ley es que se agrava el doble del máximo, y el doble del máximo daría, si ustedes se fijan, 4 años y 6 meses en el caso, reitero, de la situación en donde se muda al extranjero y además se trata de un menor de 10 años o discapacitado. Con lo cual, doble del mínimo y la mitad del máximo, yo creo que dije al revés. Entonces, la pena daría, que esto es lo importante, 4 años y 6 meses, exactamente, lo cual en el caso de este tipo agravado, reitero, mudanza al extranjero, sumado menor de 10 años discapacitado, ya la pena excede en el máximo al menos los límites de la condena de ejecución condicional. En realidad, con relación a la suspensión del juicio a prueba, todavía sería aplicable en función de la tesis amplia sostenida por la Corte Suprema de que los 3 años de límite para poder otorgar o no la suspensión del juicio a prueba tienen que ser con la pena definida en concreto y no en la escala en abstracto. Por lo tanto, si la escala permitiría una pena de 3 años, se puede aplicar la suspensión del juicio a prueba, pero es cierto que existe la posibilidad de dictar una condena que no sea de ejecución condicional, sino de efectivo cumplimiento. Sí. Y algo más, que fíjense que con la condena de efectivo cumplimiento finalmente se frustraría el sentido original de la prohibición, que era el contacto.
Esto para que, cómo se pierde de vista cuando se regula el sentido de garantía de norma fundamental. O sea, si lo hicimos para garantizar este derecho, que toda la regulación, toda la reglamentación, si quieren que sería esto, en cualquiera de sus variantes, garantice el derecho. Ahora, esto nos lleva a la conclusión de que el derecho se frustraría porque el padre iría, o la madre, quien fuera, va preso. ¿Se entiende? Por un tiempo. Bueno, justamente en el mismo sentido que recién decía la profesora Beloff respecto de el incumplimiento de deberes de asistencia familiar, donde ocurría lo mismo y va, digamos, la relación va con la introducción que plantea la profesora respecto de cuál sería el sentido de la utilización del derecho penal para estos casos, en los cuales hay una intrínseca relación entre el derecho de familia, el derecho de la infancia y el derecho penal, si quieren, ¿no? Es cierto que muchas veces, y por la experiencia práctica, frente a las demandas no satisfechas de otros sistemas no penales, se recurre inmediatamente como una búsqueda de respuesta al sistema penal para que actúe muy rápidamente. Y, digamos, si bien la ley parece, digamos, sencilla, si ustedes quieren, tiene una complejidad, en algo que recién decía Mariano, por ejemplo, relacionándolo con lo que decía la profesora al comienzo de la tarde de hoy, respecto de la idea de corpus iuris y la interpretación. ¿Con qué sentido esta expresión que aparece allí, discapacitado, niño discapacitado, la vamos a interpretar hoy? Porque para utilizarla en un sentido amplio y con la narrativa de derechos humanos incorporada a la Constitución, vamos a recurrir a normas internacionales, por ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de Personas con Discapacidad, leyes nacionales e incluso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para definir cómo juega ese concepto, digamos. Insisto, un tipo penal que parece relativamente sencillo desde el punto de vista de su extensión o de su narrativa, cómo empiezan a confluir elementos que complejizan su interpretación en pos de una interpretación que, como decía la profesora, respete ese principio de especialidad dentro de la justicia penal para niños víctimas. ¿Cómo? No, sí. Sí, pero podemos hacer una mención. Luego, bueno, la ley en su artículo 3º, decíamos, tiene algunos institutos procesales que después los vamos a mencionar a partir de algunas resoluciones generales, decíamos, una de la Ciudad de Buenos Aires y una de Nación de los Ministerios Públicos Fiscales. Una cuestión importante que ya la profesora Beloff lo mencionó, la relación que existe entre estos tipos penales o el derecho penal y el derecho civil. Es importante en el caso tener en cuenta, y sobre esa base es que tratan estas resoluciones generales que yo les mencionaba, de cómo se articulan las relaciones entre el fuero penal y el fuero civil, y más, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires esto tiene otra particularidad, que es que intervienen dos fueros distintos, dos jurisdicciones distintas, porque la Administración de Justicia del Fuero de Familia todavía no ha sido transferida a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto vamos a tener confluyendo Administración de Justicia de la Ciudad y Administración de Justicia Nacional del Fuero de Familia, no solo desde el punto de vista de los juzgados, sino, por ejemplo, también de quien actúa en representación del niño o quien actúa en defensa de algún derecho del niño. Vamos a ver asesoría tutelar de la ciudad o Defensoría General de la Nación, o sea, Defensor Público de Menores de Nación. Igualmente, para agregar un complemento a lo que recién sostenía Mariano, si bien es cierto que aquí en la Ciudad de Buenos Aires por ahí hay un problema de jurisdicciones, es interesante ver en el modelo de organización judicial moderno provincial comparado, en el cual empieza a haber juzgados de familia con una doble boca de entrada, si ustedes quieren, tanto asuntos penales como asuntos civiles, en el cual puede abordarse el problema que surge a partir de este incumplimiento de asistencia, de contacto o asistencia familiar, en una visión integral del asunto, digamos, que no sea diseccionado el conflicto en parte civil, parte penal, y que incluso, que son un poco la idea de las resoluciones que ahora vamos a compartir con ustedes, se adopten sentencias o si quieren medidas precautorias que sean contradictorias entre sí, entre un fuero y otro, digamos, ¿no? Sí que ese sería un interesante modelo a tener en cuenta. Córdoba lo está intentando hacer, Mendoza hay una propuesta para hacerlo, de abarcar, insisto, en un juzgado de familia para cuestiones específicas vinculadas con la aplicación de ciertas leyes o tipos penales que recojan el problema en su integralidad. Como violencia
con violencia. Violencia o exactamente. tribunales de drogas también. Sí, claro. Como el mismo enfoque, o sea, como que las divisiones tradicionales, las competencias tradicionales se han mostrado ineficaces, se está empezando a usar Sí. en Chile también esto. Claro, absolutamente. Y esto tiene que ver con lo que usted decía, profesora, del el principio de especialidad, no solo para niño imputado, sino niño víctima, y cómo hace los problemas que se empiezan a compartimentar según la especialidad foral, no recogen la especialidad del sujeto sobre el cual se interviene, que es el niño, absolutamente. Bueno, esto. Después lo vamos a ver igual con las resoluciones, problemas específicos. ¿Usted? Entonces pasa. A ver. ¿Para dónde hay que apuntar? No, en realidad es allá, porque, claro, es como que tiene... Ahí está muy bien. Bueno, Perdón, No. que les hice así. claro, pero tiene mucho alcance, pues allá la compu, está al final de... No Sí. te sientas mal, ellos son ricos, nosotros somos pobres. Somos federales, Yo, claro, pobres. nosotros no tenemos no tenemos, sí. Hay que hacer- Vamos- sí, no, está... No, es muy útil. Bueno, una cuestión fundamental, siempre cuando uno analiza un tipo penal, y esto, bueno, la profesora ya había hecho mención a esto, la idea de qué es lo que se protege en los tipos penales. Nosotros sabemos que en función del principio de lesividad, cuando nosotros analizamos, estudiamos un tipo penal, una cuestión fundamental es saber qué es lo que ese tipo penal protege o qué es lo que se debe lesionar para poder decir que esa criminalización es legítima. En el caso de este tipo penal, el bien jurídico que se lesiona, y esto en general es aceptado si se leen los distintos comentarios que hay sobre la ley, es aceptado que lo que se protege es el derecho del niño a su vida familiar y el derecho del niño al contacto con sus padres. Nosotros citamos aquí el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. A ver, lo que no queremos, mencionamos una regla del Corpus Juris porque la convención es más conocida, pero esto yo los invito a buscar en todas las normas, incluido el Pacto sobre Derechos Civiles, sobre todo el Pacto sobre Derechos Civiles y Culturales, la Declaración Universal, Sistema Regional, Sistema Universal. Hay decenas de normas y en la propia Convención Americana que aluden a la protección de la familia y al derecho de los chicos a estar. Está regulado de diferentes formas, no me quiero extender en ese punto. En donde sí me quiero detener, ¿qué hora es? Porque es acá en la cuestión de interés superior del niño, que es otro problema que se soslaya en los análisis dogmáticos penales, ¿sí? Idealmente no deberíamos tener en el derecho penal reglas del tipo de la regla interés superior del niño. Este es el problema de base. El punto es que para los derechos de los niños, interés superior del niño es una regla fundamental que ha llevado a decir al Comité de Derechos del Niño, a la Corte Interamericana y aún creo que a nuestra propia Corte Suprema, que es la regla de reglas y que deben aplicar, bueno, y como está regulada en todos los procedimientos, etcétera, en todas las decisiones. De modo que a mí me parece fundamental que cuando la justicia penal traduce interés superior del niño, haga los mayores esfuerzos por no perderse en los devaneos que interés superior del niño ha tenido, sobre todo en la adjudicación de casos en otro tipo de problemas, ¿sí? Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la aplicación. Es todo lo que voy a decir, no me voy a extender, en el sentido de que interés superior del niño no es nada raro. Ustedes pueden leer la observación general del comité sobre interés superior del niño, que dice es una regla, es un derecho, es un criterio de interpretación, es una regla procesal, o sea,
es todo. El interés superior del niño es lo que queramos que sea. Entonces, si en derecho penal le damos a un operador la posibilidad de que diga que una regla puede ser cualquier cosa, estamos en problemas, ¿sí? Así que a mí me parece que la forma más cuidadosa de interpretar, lo ideal es no tener que aplicar interés superior del niño. Pero si uno tuviera que hacer el esfuerzo, es equipararla a reglas de ponderación, ¿sí? Que las usamos todo el tiempo, en el sentido de otras reglas que utilizamos en el derecho en general y en el derecho penal, sí, que es inclinar la preferencia, la valoración sobre el sujeto que es más débil en el conflicto que nosotros tenemos que resolver. Digamos, solo esa consideración, que no quedemos, no compremos, entre comillas, o no adhiramos a las posiciones más amplias sobre el interés superior del niño en regulaciones penales, porque esto nos va a llevar a una jurisprudencia errática y que en definitiva va a generar más problemas que garantías de derechos, ¿sí? Sí, por eso quería pasar que era de derecho superior y pasé, No sí. mencionamos más. Sí. ¿Dónde dice que ha sido utilizado el comité mismo? Sí. En casos de el comité alertado de la utilización del interés superior del niño, muchas veces para alegar quizás un interés de uno de los padres. Esto es lo que sí me parece importante, profesora, señalar en general cuando se habla del bien jurídico protegido y en particular la mención al interés superior del niño, es destacar que estamos hablando de un derecho del niño en donde el titular del derecho es el niño y no los padres. Eso, fíjese, sí. En el caso, ya que estamos en derecho internacional, sí. Si se fijan Atala, el caso Atala de la Corte, el caso Atala es un caso, el caso como caso, que sacan después lo que pasó, es un caso de discriminación por orientación sexual. Lo conocen el caso Atala, sí. Okay. No era un caso de niños, era un caso de discriminación por orientación sexual. Y viene digamos, garantizado el derecho en la primera decisión, después también llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, con mucha, si quieren, sagacidad política sobre el derrotero de cómo iba a ser este caso, convierte, es un caso de Chile para los que no lo conocen, convierte el caso en un caso de interés superior del niño. Entonces, en los hechos esto no estaba planteado, no había ninguna discusión sobre el malestar de las chicas, ningún problema. Y la Corte convierte esto en un caso de interés superior del niño, ¿sí? Entonces, el interés superior del niño es una herramienta como muy... Y de hecho, el caso tal es una de las sentencias en el sistema interamericano donde uno puede encontrar mucho elemento para poner contenido de interés superior del niño. Pero no era un caso de interés superior, era un caso de niños directamente. ¿Sí? Entonces, por eso la advertencia. Sí. El derecho, ahí era el derecho de la señora Tala. Se convirtió en un caso de niños. Después, en las consideraciones generales que hace el Comité del Interés Superior del Niño, se suele mencionar que sea determinado caso a caso, ¿sí? Que de manera general sería difícil establecer siempre cuál va a ser el interés del niño, y sí que se debe tener en cuenta la opinión del niño en los términos del derecho a ser escuchado. Es importante señalarlo, que el derecho a ser escuchado no quiere decir, bajo ningún punto de vista, el derecho al niño a que se haga lo que el niño quiere efectivamente, sino que sea escuchada la opinión del niño dentro de los factores que se van a ponderar. Hay una cuestión bien interesante con relación a esto, es decir, cuál es la consideración que se va a tener con relación a lo que el niño diga, escuchar al niño y ponderarlo, y la edad que el niño tenga. Y vamos a ver que hay una conexión entre lo que el niño puede querer y puede manifestar con relación a la edad que tiene, y hay una situación agravante de este tipo penal, que nosotros la mencionamos, que es que el niño tenga menos de 10 años, y uno puede suponer, ya vamos a ver los fundamentos de esa agravante, que en general todo el mundo la asocia con la mayor vulnerabilidad del niño en razón de la edad, pero hay una idea también que uno puede plantear con relación a qué pasa cuando uno impide o obstruye el contacto de un niño de una tan corta edad, y muchas veces esto tiene que ver con la idea de que cuando el contacto se impide a una edad tan corta, en donde quizás el niño no se le ha permitido todavía establecer algún vínculo, es muy probable que después ya de más grande el niño no quiera establecer el vínculo. Es decir,
¿Cómo valoramos el derecho a ser escuchado? Porque puede ser que el niño, nosotros lo citemos, quizás ya adolescente. Hay un caso muy importante en la jurisprudencia nacional sobre qué pasa en esta situación, un caso más complejo, por un caso de venta de niños. No era un caso en donde se trabaje sobre este delito, era un caso de venta de niños. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos restablecer un vínculo con un adolescente que desde ya muy corta edad no ha tenido ese vínculo con su padre? Entonces quizás si uno se atiene a qué es lo que el niño expresa, dice, bueno, yo no quiero mantener este vínculo, por ejemplo, claro, uno puede preguntarse, claro, pero uno puede preguntarse si de grande le dice esto, bueno, pero en algún momento se intentó mantener este vínculo, porque, claro, si nosotros no conocemos algo, difícilmente, bueno, lo vamos a querer. Entonces es muy difícil cuando el impedimento de contacto, la obstrucción se da a edades muy tempranas, porque esto, además, puede generar como resultado más grave, mucho más permanente, podríamos decir, el hecho de que después el propio niño ya no desarrolle ese apego y pueda no querer mantener el contacto. Entonces es un elemento muy, muy complejo de valorar lo que el niño expresa, cómo lo expresa. Cuando decimos el derecho a ser escuchado, bueno, siempre lo planteamos también con casos de niños víctimas de manera general, no solo lo que el niño dice, sino lo que dice con sus palabras, sino lo que dice gestualmente, cómo se expresa a través de dibujos, etcétera. Todos estos factores hacen a la consideración. Solo un comentario también complementario que recién señalaba María, ¿no? Respecto de la fijación de franjas etarias fijas, digamos, que mucho lo hemos conversado bastante en estos meses respecto de la tendencia del derecho internacional a fijar franjas de edades infranqueables, digamos. Lo digo en un contexto en el cual las edades empiezan a relativizarse en el derecho argentino bajo la idea de capacidad progresiva, autonomía de la voluntad, etcétera, donde también podría, si el avance o el desarrollo de conceptos de este tipo que acabo de mencionar, poner en jaque la franja etaria de los 10 años, como recién señalaba Mariano. Digo, insisto, con lo que comentamos anteriormente, parece un tipo legal sencillo, pero que muestra, parece, grandes complejidades, en este caso la relación del derecho penal con el derecho civil, en cuanto a, como decíamos antes, domicilio y centro de actividades, en este caso respecto de la edad, el derecho a ser oído y la capacidad o autonomía progresiva y su correlato con el derecho internacional de los derechos humanos respecto de las franjas etarias. Lo hemos mencionado en varias ocasiones y podemos mencionarlo una vez más, por supuesto, de que parece ser que en el derecho, por lo menos de fondo Argentina, se está direccionando hacia un sistema en el cual hay múltiples edades para múltiples situaciones y cada vez más complejo ese entramado legislativo, digamos, en cuestiones vinculadas al derecho civil, al derecho público, al derecho penal, al derecho a la salud, etc. El Código Civil y Comercial ha aportado numerosas clasificaciones para determinados actos en cuanto a las franjas etarias, o en otros casos también lo deja mucho más abierto, con lo cual este tipo penal también tiene que ser interpretado, digamos, es una ley que tiene muchos años y que tiene que ser interpretado a la luz de las nuevas construcciones, tanto legislativas como jurisprudenciales legislativas, y hasta incluso un Código Civil y Comercial de la Nación nuevo. Perfecto. Bueno, ingresando en el análisis más específico de los elementos que componen este tipo penal, vamos al tipo básico del artículo 1 de la ley. En cuanto al tipo objetivo, el delito, ustedes si observan la redacción del artículo, se refiere a que el sujeto activo del delito puede ser el padre o un tercero, es decir, que puede ser cualquier persona quien comete el delito. Entonces, ¿se trata de un sujeto activo especial porque menciona al padre o es un delito común, es decir, que puede ser cometido por cualquiera? En realidad el delito puede ser cometido por cualquiera, no tiene que ser el padre. Cualquiera podría ser quien tenga la guarda del adolescente, del niño, puede ser alguien que ayuda, por ejemplo, la pareja del padre conviviente o de la madre conviviente que ayuda o que realiza algún aporte o que realiza la acción de impedir o obstruir, es decir, puede ser cualquier persona, no se necesita que sea el padre. En razón de que el sujeto activo puede ser cualquiera, en general los proyectos de reforma que ha habido
no solo el último anteproyecto, sino también anteriores, han eliminado la referencia en cuanto al sujeto activo del padre. Entonces queda la referencia de manera general como el que realizare determinada acción. ¿Qué parece desde el punto de vista de la técnica legislativa? Claro, acertado, parece razonable, porque si no puede tender a algún tipo de confusión sobre la base de si se trata de un delito especial o no. Y esto lo digo ¿por qué? Porque con otros tipos penales en donde la ley ha hecho esta mención, es decir, ha mencionado un sujeto especial y luego también ha agregado a cualquiera, se han generado muchas discusiones respecto de qué pasa si la acción la hace ese otro cualquiera, claro, sin el aporte del sujeto especial, o se necesita el aporte del especial más el otro. El ejemplo más claro de nuestra legislación en donde se ha generado esta discusión es en el delito de torturas, que empieza hablando del funcionario público que realizaría y después se extiende a cualquier tercero la responsabilidad. En ese delito en particular, la jurisprudencia casi unánime, hay algunos fallos en una opinión distinta, han sostenido que ese delito en particular requiere siempre la actuación de un funcionario público, aunque sea en la acción de privar de la libertad a la víctima. Es decir, que no es un delito que se pueda realizar sin ningún aporte de un funcionario público, el delito de tortura. En este caso, la interpretación es totalmente distinta. No se entiende que el delito requiere siempre la participación de uno de los padres y el tercero realiza un aporte en conjunto. Puede ser imputado solo el tercero. Por eso es que, reiteramos, en los proyectos de reforma en general, esto se modifica, digo en general porque no solo el último anteproyecto, sino que uno lo puede verificar en proyectos anteriores. Bueno, en cuanto al sujeto pasivo del delito, evidentemente es tanto el padre no conviviente como el niño. Aquí hacíamos referencia una vez más a la preponderancia, y esto generalmente también en los comentarios que ustedes vayan a observar con relación a este tipo penal, se hace siempre la preponderancia del niño por sobre el padre no conviviente, y esto tiene que ver con lo que explicaba la profesora Veloz, fundamentalmente el día del interés superior del niño, porque vamos a tener casos en donde el padre no conviviente pueda alegar su derecho al contacto con el niño, pero que resulte a los fines del funcionario que tiene que intervenir que ese contacto no es un contacto que el derecho deba proteger. En esos casos siempre, por eso es que se pone el punto de mira en el derecho del niño más que en el derecho que pueda alegar el padre. En cuanto a la acción típica en este tipo penal, la acción de impedir o obstruir el contacto, son verbos alternativos, es decir, que puede darse que se impida el contacto, que se obstruya. En general lo que se plantea en doctrina, ustedes van a ver en los comentarios, en los fallos, bueno, en el artículo está señalado, se hace la distinción de los dos verbos en cuanto a que impedir pareciera que imposibilita el contacto, mientras que obstruir genera una serie de acciones que tienden a hacer complejo que ese contacto se dé sin necesidad de la imposibilidad absoluta. Y señalamos, esto es importante, que es un delito, se considera como un delito continuado. En materia de delitos continuados se habla cuando hacemos referencia a delitos en donde hay una serie de acciones que se suceden en el tiempo, pero que se consideran todas como parte de una misma acción. Son delitos continuados, entonces, los que muchas acciones son parte de la misma. ¿Qué efecto tiene esto? Es decir, ¿es un delito continuado o no? Si uno no considerara que se tratara de un delito continuado, tendría que decir que el delito se produce cada vez que hay una acción que uno pueda describir como una acción de impedir. Entonces, claro, un día se produce la acción, otro día otra. Entonces, a la semana, según tantas acciones haya, hubo 7 delitos distintos. ¿Parece razonable? No parece razonable en función de que, según las reglas del concurso real de delitos, uno debería realizar para la imputación final la suma aritmética de los máximos de las penas, con lo cual imagínense, por cada uno vamos sumando un año, al mes terminamos con una escala de 30 años, digamos, por la sucesión de acciones. No parece razonable. Esto de todos modos es bueno aclararlo, porque estos son reglas que se construyen a partir de la interpretación de manera bastante excepcional, porque hay otros casos en donde hay delitos que
implican una serie de acciones consecutivas que sí se imputan en concurso real. Discusiones que se han dado en jurisprudencia tienen que ver, por ejemplo, con casos de abusos sexuales. Cuando una persona priva de libertad a otra para cometer abusos sexuales. ¿Cada abuso sexual es un delito nuevo o no? Mientras la tuvo privada de libertad, es todo un solo delito. En general, en esos casos se considera que es cada acción un delito distinto. Entonces ahí sí se produce una separación de las acciones y un concurso real, salvo en algunos casos interpretados cuando se trata de abusos sexuales simples, tocamientos, se acumulan las acciones como una sola para imputar la agravante de gravemente ultrajante, por ejemplo. Pero, reitero, son reglas de interpretación, en este caso se considera de esta manera. Y todavía no pasamos, y una cuestión también interesante que hoy por hoy con los nuevos medios de comunicación que existen tiene que ver con qué es el contacto. Es decir, si el contacto se refiere solamente, es decir, esto que se impide o se obstruye, solamente un contacto de tipo físico, por ejemplo, bueno, el contacto de el padre, la madre con el hijo que lo va a visitar, lo va a buscar los fines de semana como se ha establecido, o también se refiere y abarca un contacto de otro tipo, por ejemplo, hoy por hoy podrían ser comunicaciones, por ejemplo, por Skype, por WhatsApp o por cualquier medio de videollamada y demás, si eso también queda abarcado por la noción de contacto. En general la doctrina, la jurisprudencia tienden a darle un sentido amplio a la idea del contacto y se abarcan también estos modos de comunicación. Por lo tanto, esto, bueno, hay casos en donde, por ejemplo, el padre o la madre vive en otro país, en otra provincia, y el contacto que mantiene, y se acordó así, es un contacto periódico o cada determinados días, determinada hora, por videollamada y demás. Si el padre conviviente o el tercero que está con el chico impide esta comunicación, bueno, podríamos decir también que queda abarcado. No es solamente que no lo deja que lo vea físicamente. Dos comentarios sobre lo que recién decía Mariano. El primero es que la utilización de medios tecnológicos para facilitar, o en el caso del tipo penal, como una acción típica, impedir el contacto, es algo que ya la jurisprudencia en materia civil de familia ya lo tiene en las medidas precautorias como muy claro, digamos, ¿no? Ya no es solo la prohibición de acercamiento personal, sino de tomar contacto por cualquier vía, sea telefónica, por redes sociales, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión que quería comentar y que un poco nos genera cierto dilema tiene que ver con si se trata de un concurso ideal o si se trata de un concurso real. Quizás haya una idea de que, insisto, como decía la profesora al comienzo de la sesión de hoy, de que tanto derecho penal en este caso hay que ver cuánto es beneficioso para la situación que se está dando y cuánto no. Porque a lo que me quiero referir es, si se impide el contacto para fin de año, se impide el contacto para comienzo del ciclo lectivo, se impide el contacto para vacaciones de invierno, digamos, hay una separación temporal importante en los hitos que recién acabo de mencionar. Podríamos considerar que el sujeto activo dijo voy a impedir el contacto ahora en adelante, o frente a cada requerimiento de contacto dijo no, y se consumó la acción, y son tres hechos diferentes que deben tener una pena distinta, como decía Mariano. Si vamos sumando, la escala penal se va agravando. Entonces es como curioso esta idea de entender en general, como lo plantea la jurisprudencia y la doctrina, de que este tipo penal o la sucesión de hechos configuran un concurso ideal y no un concurso real, digamos. A diferencia de la interpretación más sistemática y extendida respecto de que los abusos sexuales simples o son abusos sexuales agravados por la continuidad en el tiempo o son concursos reales de abusos sexuales simples, digamos. Exacto, unidad político-criminal martiniano sobre cómo se interpreta para... Claro, o sea, podría interpretarse perfectamente como concursos reales, sí, absolutamente. Bueno, hay una cuestión bien interesante que merece algún análisis, porque esto puede tener impacto en cómo se consideran algunas situaciones. Es el elemento que aparece en el tipo penal, el elemento de la ilegalidad. Es decir, que el que realice la acción típica de impedir o obstruir el contacto lo tiene que hacer ilegalmente. ¿Qué quiere decir este elemento ilegalmente? Lo primero que uno debería aclarar cuando analiza este tipo de elementos que aparecen en los tipos penales, el elemento ilegal, aparecen no solo en este tipo penal, por ejemplo el delito de hurto también hace alusión a que el apoderamiento tiene que ser ilegítimo, es decir que hay distintos tipos penales que incluyen estos elementos. ¿Por qué hay discusiones respecto de qué quiere decir
el tipo penal cuando se refiere a la ilegalidad. Las discusiones aparecen respecto de si estos elementos tienen que interpretarse como referencias a la antijuridicidad del comportamiento, se analizarían como si fueran causas de justificación o de exclusión de la antijuridicidad, o si son ya verdaderos elementos del tipo penal. Y uno dice, bueno, ¿esto qué diferencia tiene? Porque es cierto que a veces, bueno, como lo señala la profesora Blos, muchas veces las discusiones de la dogmática penal, bueno, parecen ser como muy complejas y después dicen, bueno, ¿y esto en qué se diferencia si uno lo considera de una manera o de otra? No, pero usted lo mencionó. Con relación a las relaciones entre... Sí. No, y claro, uno siempre debe buscarle un sentido práctico, decir, bueno, ¿en qué va a impactar que se interprete de una manera u otra? Y en función de eso uno también puede... sí. En serio. Es una decisión clave el tipo de hermenéutica que uno practica. No es que, más allá de la broma y de la especulación teórica de laboratorio, que un académico por supuesto está habilitado porque no tiene ningún deber funcional en su actividad que implique consecuencias, digamos, directas, no tiene que resolver nada más que enseñar a que la gente piense, pero las hermenéuticas que nosotros como operadores podemos, mientras que podemos optar, estamos más limitados en el sentido de la orientación a las consecuencias, ¿sí? Digamos, en ese punto era son nuestras, y nosotros tratamos de hacer siempre el esfuerzo de distinguir cuando estamos construyendo una explicación en el contexto académico puro, si es que esto existe, y explicaciones en el contexto de funcional y de qué rol funcional uno tiene. O sea, porque los deberes o los márgenes interpretativos que tiene un fiscal no son los que tiene un defensor. Si no, pregúntenle a Terrañi de cuando era defensor las cosas que planteaba. ¿Sí? Algunos recuerdan. Entonces, digamos, en este sentido el comentario. Entonces decíamos, la idea de la ubicación sistemática de este elemento, de la ilegalidad del impedimento de contacto, tiene que ver, entonces decíamos, con si se ubica como un verdadero elemento del tipo penal o como un elemento de la antijuridicidad que constituiría una causa de justificación. ¿En dónde tiene impacto concreto esta distinción si uno lo ubica como un elemento del tipo, un elemento de la causa de justificación? Esto es casi, le diría, unánime y aceptado, que el dolo se refiere solamente a los elementos del tipo objetivo y no a los elementos de la antijuridicidad. Esto lo digo, es casi absolutamente aceptado. Por lo tanto, si uno dijera que esto no es un elemento del tipo, sino un elemento de la causa de justificación, un error sobre este elemento no excluiría el dolo. Si no excluye el dolo, en concreto, la consecuencia es que solo podría tratarse de un error de prohibición que, según el tratamiento que se le da tanto en doctrina como en jurisprudencia, no excluye la ilicitud del comportamiento, salvo que sea un error invencible, y aún así hay discusiones, pero cuando es un error vencible, lo que puede en todo caso impactar es en una disminución de la pena. Si nosotros decimos que es un elemento del tipo penal, del tipo objetivo, y por lo tanto debe ser abarcado por el dolo, un error respecto de ese elemento de la ilegalidad excluiría el dolo, aun cuando fuera un error vencible, es decir, que la persona pudo haber sabido que lo que estaba haciendo era ilegal. Sería un caso de imprudencia, y no hay un tipo penal imprudente de impedimento de contacto. Solo está reprimida la forma dolosa. Entonces vamos a pasar al elemento siguiente, que íbamos a aclarar bien, y a partir... Perdón, pero esto me parece... Sí, ahora quiero ver algunos casos en donde se ha tratado este tema. No, solo un comentario, como lo decía Mariano, quizás me adelante a lo que vamos a ver ahora en adelante de una filmina, es que, digamos, mucha jurisprudencia se da en situaciones, o muchos fallos se dan en situaciones en las cuales
por un lado, uno de los dos progenitores está imputado del delito de violación a la ley 13944 de prestación de asistencia familiar, digamos. Y por el otro lado hay otra denuncia que es por infracción a la 24270. Entonces, al ser esto una situación bastante común, digamos, se plantea esto que en ocasiones, hablando con los imputados o con los denunciantes o las denunciantes o las imputadas, se plantea esto: yo no lo dejo ver porque no recibo la cuota alimentaria, digamos. Y cree que ahí viene la interpretación de la legalidad o ilegalidad y la importancia que se ve en este tipo de audiencias por lo que está en juego en distintos procesos y hasta incluso, como decíamos antes, en distintos fueros, la importancia del uso del lenguaje del operador judicial para explicar en cuánto puede la persona hacer uso de sus derechos y en cuánto un ejercicio abusivo de ese derecho transforma su conducta en ilegal. Claro. En el marco, insisto, de situaciones en las cuales ve uno prácticamente día a día que hay un entrecruzamiento entre ambos aspectos. Absolutamente. Y bueno, esos son como algunos casos en donde la jurisprudencia no puede ver. Pues reitero, si uno considera que ese elemento ilegal no es un elemento del tipo, sino de la causa de justificación, entonces uno podría decir que tuvo dolo de impedimento de contacto, que realmente la ley no la autorizaba a que no deje ver porque no cumplía con pasar la cuota alimentaria. Por lo tanto, es perfectamente punible y uno dice, bueno, debería ser condenada esta persona. Esto es razonable. O en verdad es más razonable, y acá lo que plantea la profesora Bloch, de la idea de cómo uno interpreta los elementos del delito en función de las consecuencias político-criminales que tenga, parece más razonable buscar la exclusión del dolo en esos casos. Es decir, mire, no, la persona realmente lo hizo, pero si realmente lo hizo en esta convicción, no tenía dolo de impedir ilegalmente el contacto, sino que creía ella que lo estaba haciendo legalmente y esto excluye ya el dolo. Por lo tanto, no es punible, la acción no es típica, la acción no es ilícita. Casos... me van a permitir la coloquialidad, digamos, por tratarse de un taller, pero en alguna ocasión me habían dado como un ejemplo, un operador judicial con muchos años, un ejemplo que me pareció gráfico para ver estas dos situaciones. Que la ley 13944 es una ruta con dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Y si se corta, se cortará, digamos, en términos de legalidad o ilegalidad. Pero en cambio, la 24270, en contexto, digamos, es una autovía. Son dos carriles que están separados por un tramo. Y que uno puede ejercer la actividad penal en uno de esos carriles y en otro no, digamos. No sé si soy claro, digamos. Porque muchas veces tienden el combo a darse una única solución, digo, con la coloquialidad que me permitirán ustedes, de que se trata de una ruta y no de una autovía donde hay dos vías completamente separadas entre una situación y otra. Claro, muy bien. Y claro, en esta idea de cuando, si consideramos que el elemento de la ilicitud, la ilegitimidad, de la ilegalidad es un elemento del tipo penal, vamos a poder llegar a casos en donde se considera ausencia de dolo por falta de conocimiento de la ilegitimidad. Casos, ahí mencionamos algunas situaciones que hay fallos sobre eso en el artículo, ustedes van a tener citados algunos fallos que son útiles para ver cómo está el estado de la jurisprudencia en Nación con relación a esto y qué es lo que se había dicho. En donde se considera, por ejemplo, ausencia de dolo, hay algún caso de situaciones de violencia por parte de padre o signo de abuso. Entonces, claro, el padre, la madre o el padre conviviente impide el contacto en función de que considera que ha habido una situación de abuso. Se produce la denuncia por parte del padre no conviviente y claro, se determina que había una verosimilitud en lo que esta persona creía que actuó en función de eso. Aun cuando después no se verifique, porque podría ser que tramite, por ejemplo, una causa paralelamente para determinar si realmente existió este maltrato, este abuso, podría por cualquier motivo esa causa no prosperar, no llegar a verificarse y sin embargo podemos decir que la persona, si bien claro, uno podría decir, tenía, realmente podía haberlo impedido, bueno, puede decir que no, porque no había una restricción todavía para impedir ese contacto. Uno dice, bueno, tuvo que haber primero pedido una restricción, etc. Pero lo que sí se puede decir es que ella estaba en el conocimiento, o él estaba en el conocimiento, la creencia, perdón, más que en el conocimiento, en la creencia errada de que actuaba legítimamente. Casos también interesantes que
que se han planteado es cuando hay alguna medida restrictiva, que realmente existía, había una medida restrictiva, pero esa medida estaba vencida. Pero, claro, la madre había solicitado la prórroga, pero nunca se le había dado la prórroga. Por ejemplo, hay algún caso en jurisprudencia de esto. Entonces, impide el contacto. Objetivamente, no era legítimo impedir el contacto. No podía, porque no se había otorgado la prórroga a la medida de restricción. Pero ella estaba en el convencimiento de que sí, de que podía impedirlo. Reitero, la consideración de este elemento como un elemento del tipo penal permite excluir la punibilidad de esos casos por ausencia de dolo. Si uno lo considerara como un elemento que hace a la antijuridicidad, no se excluiría el dolo y por lo tanto podría ser punible por el hecho. Sí, este es el otro artículo. Esencialmente, bueno, se trata de mudar al niño. Los problemas aquí martinianos son los que conversamos respecto del domicilio. La idea del elemento normativo sin autorización judicial, es decir, que debería darse para el caso de la mudanza de... y hay una cuestión que para esto va a venir bien a aclarar con relación, que en verdad lo tuve que haber mencionado con relación al tipo básico. La idea de la autorización judicial supone que la persona podría mudarse, pero tiene que solicitar al juez, en el caso de que haya un régimen, por ejemplo, de visitas y demás, claro, que le dé esta autorización para mudarse, no podría irse sin más. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como Martín ha conversado, en los casos en donde la persona se va, no sé, un fin de semana sin aviso, a pasar el fin de semana largo, justo lo tenía que ver el padre? Bueno, podríamos decir que sea el delito, no sea el delito. Bueno, impidió el contacto, se mudó, podemos decir que se mudó o no se mudó. Hay un elemento que, claro, esto uno lo podría extender de manera general incluso al tipo general de impedimento de contacto del artículo primero. Es decir, cualquier impedimento configura el delito. El régimen de visita decía que lo tenía que ver, y un día no cumplió. Y no tiene ninguna causa de justificación para decir por qué ese día no se lo dejó ver. No es que hubo algo, creyó que podía, no. Incumplió. Bueno, esto ha llevado en general la construcción en la jurisprudencia, en la doctrina, de que se considere que tiene que haber cierta entidad en este impedimento. Es decir, que no cualquier acción que formalmente uno pudiera subsumir en la idea de impedimento de obstrucción configure el hecho. Así que se ha construido jurisprudencialmente, pretorianamente, el elemento de la gravedad. Y esto está interesante aclararlo porque en el anteproyecto se incluye expresamente, el tipo penal queda prácticamente igual, pero se incluye expresamente la palabra gravemente, es decir, que tiene que impedir o obstruir el contacto gravemente. Por lo tanto, cualquier situación que formalmente, reitero, podría subsumirse en la idea, si no tiene cierta entidad no se va a considerar típica. Claro, exactamente, sí. Claro, sí. Si se vulneró efectivamente el derecho del niño. De hecho, hay algunos casos en los cuales se producen presentaciones judiciales del progenitor que se ve impedido de ver al niño, y la respuesta cuando se convoca a la denunciada en algún término, primero quizás más informalmente y a ver qué es lo que está ocurriendo, dice el niño o la niña no lo quiere ver. Claro. Entonces ahí se produce un tema interesante de interpretación respecto de la voluntad del niño, como decíamos antes, en cuanto a esta relación, y yo no lo quiero ver. Sí. ¿Cuál es el rol que le cabe al otro progenitor, digamos, no? Claro, absolutamente. No, pero igual, esto lo mencioné y después ya pasamos rápido que tiene la resolución. Esto es lo que habíamos mencionado inicialmente, y es lo que uno de los aspectos que se modificaría en el anteproyecto en cuanto al elemento subjetivo. El delito de mudanza es un delito doloso, esto es que la persona no actúa con imprudencia, es decir, sabe y quiere hacer lo que hace, mudar en el caso al niño, y tiene un elemento subjetivo distinto del dolo, que es para impedir el contacto. Estos son delitos que se suelen denominar delitos de intención, en donde el sujeto realiza una determinada acción que, reitero, es la que consuma el delito, pero la hace teniendo en miras algo hacia futuro que no necesariamente tiene que ocurrir para que nosotros digamos que el delito está consumado. Por lo tanto, ahí se aclara, el delito se consuma, en este caso, en esta modalidad, con la mudanza, siempre que exista la finalidad en el aspecto subjetivo de quien la realiza. Esto se modifica, reitero, en el anteproyecto se modificaría.
Bueno, Pero ya lo dijimos. sí, esto ya lo dijimos, el aspecto de la menor, las causas las agravantes tienen que ver con, en el caso del niño menor de 10 años, también la persona discapacitada, se suele hablar de la mayor vulnerabilidad del niño, y aquí es donde nosotros habíamos mencionado también que otro factor que uno puede considerar de por qué el tipo penal debe agravarse cuando la edad es más pequeña, tiene que ver con que es una edad en donde se van forjando los lazos entre los padres y los hijos, que de no forjarse, quizás, claro, ya de más grande, podría ser más difícil generar esos lazos que no se generaron. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, esto es evidentemente más grave. Y por otra parte, a una corta edad es más difícil, lo que también Martiniano mencionaba, bueno, que el niño pueda por sí mismo generar los mecanismos para ver al padre y más. Pensemos que en un adolescente, bueno, el niño, el adolescente tiene otras herramientas como para poder eventualmente intentar generar el contacto. Y acá tienen el tema de sustracción, ya lo... Sí, pero esto ya lo mencionamos, sí. Pero es importante, sí. Sí, las relaciones Sí. entre los tipos. Esto también lo mencionamos, sí, las lo habíamos visto, pero concordancias con la solo Convención. quiero volver a referirme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sentido de que de cómo se construye el argumento de protección especial, que nosotros le llamamos protecciones cruzadas, en realidad, a partir de las diferentes vulnerabilidades que puede tener un sujeto, ¿sí? Acá está solo determinado como niño y como niño con necesidades especiales. Sí, pero en el fondo está respondiendo a esta regla de vulnerabilidades específicas, protecciones específicas que se van sumando. Entonces toda la interpretación tiene que dirigirse a satisfacer esas protecciones adicionales, no a restringirlas ni a complicarlas. Creo que ya vamos con las resoluciones, ¿no? Bueno, la mudanza es lo mismo, porque se hace más difícil. Esto que es... Con relación a la acción, si brevemente mencionar la idea de la acción, sí, después ya viene. La idea es, este es un delito que es dependiente de instancia privada. Con esto simplemente aclarar que el régimen de la acción, por regla general, el derecho penal se basa en la idea de la acción pública, es decir, que los conflictos que atañen al derecho penal son conflictos públicos en donde el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción y no importa lo que la víctima haga o no haga, o quiera o no quiera. Es decir, si ocurre un homicidio, no necesita el fiscal para investigar, que nadie lo denuncie si el fiscal toma conocimiento, y aún cuando la familia de la víctima no quiera que se investigue, se va a investigar igual. Esto de manera general para los delitos. Hay algunos delitos que son directamente de acción privada, como calumnias e injurias, en donde el titular ya de la acción va a ser el particular damnificado, que va a tener que impulsar el proceso. Hay otro grupo de delitos que son delitos de acción pública, pero dependen de la instancia privada. Esto quiere decir que para iniciar la investigación, el Ministerio Público Fiscal necesita que la víctima inste la acción. Esto en general se hace a partir de la denuncia, se le suele preguntar a la persona que denuncia si quiere o no quiere instar la acción. Si la persona dice que insta la acción, ahí ya comienza la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal, y ya no importa si la víctima dice, no, mire, ahora ya no quiero que se siga investigando. Ya es irrelevante porque la acción le corresponde al Ministerio Público Fiscal. Fiscal. Igual esto es un diseño procesal antiguo, y cuando creamos regulaciones nuevas, esto es lo mismo que planteé al comienzo. Esta es una regulación, se supone, moderna, que está orientada a garantizar derechos fundamentales clarísimamente. Pero si la supedito todo un armado procesal que complejiza en definitiva el propósito de la prohibición, el diseño está mal hecho, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que nosotros no podemos, aunque habría que pensar casos y ver cómo los hemos resuelto en otros supuestos cuando el derecho no está siendo garantizado porque nadie insta la acción. O sea, esto no es un... ¿sí? Esto podríamos pensar, pero disculpen, vamos a avanzar. El tema de la... Acá ya vamos a empezar con las resoluciones. Dale, y cerremos porque se nos van a Sí, echar. sí, perdón. Bueno, habíamos dicho que el artículo 3º incluye una reglamentación que podríamos decir es una reglamentación más procesal que de fondo, por eso ha sido cuestionada por algunos autores que han señalado que se ha excedido la legislación nacional en ingresar en cuestiones que tenían que ser de las provincias. En concreto, lo que establece el artículo 3º, en lo que a nosotros nos importa aquí,
es que la autoridad judicial tiene que disponer en un plazo no mayor de 10 días los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con sus padres. Luego dice en el siguiente inciso que en caso de que no exista ningún régimen de visita y demás, el juez puede disponer un régimen que es provisorio por 3 meses, dando obviamente comunicación al fuero civil. Reitero, esto es algo que ha sido cuestionado de si la ley de fondo podía ingresar en esta regulación. Una cuestión que se detectó que ameritó una resolución en su momento de la Procuración General de la Nación en el año 2010, que es la resolución 12 del 2010, está disponible de la Procuración General de la Nación, está disponible online. Tuvo que ver con que qué es lo que sucedía con esto, y estos son los problemas que señalaba la profesora, señalaba Martiniano con relación a cuando separamos problemas de justicia penal y fuero de familia. Claro, pero después queremos asignarle al juez penal una función que en verdad es propia del fuero de familia y puede generarse problemas. Un problema que se había detectado era que producía la denuncia, pues claro, el magistrado tiene un plazo de 10 días, el cómputo del plazo se suele considerar desde el momento en que exista la acción para proceder a restablecer el contacto. Entonces lo que se hacía era convocar a la audiencia de manera inmediata, pero a veces no se verificaba si existía alguna medida de restricción en sede civil, ya sea por la ley de violencia familiar o ley de violencia de género, que podía haber existido una medida restrictiva y no se verificaba. Entonces se convocaba a la audiencia y quizás se estaba generando un contacto con una persona que estaba restringida, es decir, el denunciante tenía una restricción, por eso es que no lo dejaban ver. Entonces el llamado inmediato, frustraba los fines de la restricción, porque justamente era que no se vean. Y por eso el Procurador General de la Nación en su momento estableció como un criterio general de actuación una resolución general que instruyó a los fiscales a que previamente a instar la convocación de esta audiencia tenían que verificar que no haya en sede civil ninguna restricción. Y luego, y esto es muy reciente, es de este año, hay un criterio general de actuación de la Fiscalía General que lo que trata es de regular qué es lo que le corresponde al Ministerio Público Fiscal y qué es lo que le corresponde a los jueces en un sistema como el de la ciudad, que es un sistema acusatorio, es decir, qué parte hace el Ministerio Público Fiscal y qué parte tiene qué parte tiene que hacer los jueces y qué jueces. Entonces, lo que hace este criterio general de actuación es dividir dos grupos de supuestos, dos supuestos. Uno es aquellos en donde no se haya verificado la existencia de un régimen previo, porque este delito no siempre, en general, supone que haya habido una instancia civil y puede haber habido un régimen de visita, pero no siempre esto es así. Entonces son dos supuestos distintos. Uno, cuando no hubo un régimen de visitas previo, y otro cuando sí hubo. Entonces, lo que establece el criterio general de actuación es, en los casos que involucren el incumplimiento de regímenes de tutela o visitas establecidos judicialmente, esto es que se ha establecido en el fuero de familia en general, los fiscales deberán remitir de inmediato copia de los antecedentes presentados junto a la denuncia al juez en lo civil que haya dictado el régimen incumplido, a fin de que sea el juez el que proceda a hacer esta vinculación. Y aclara que el mismo procedimiento deberá efectuarse respecto del defensor público en lo civil, que es lo que mencionábamos antes, y en la ciudad en particular uno dice, le da intervención a la asesoría tutelar, por ejemplo, la ciudad que está interviniendo, o en la justicia nacional. En verdad es el defensor público en lo civil que es nacional, para que garantice los derechos de los chicos. Y el segundo supuesto es en los casos en que no puede establecerse la existencia de actuación judicial previa en sede civil, es decir, no se tiene constatado que haya ninguna actuación judicial previa. Ahí sí, el criterio general de actuación dice que los fiscales van a dar intervención al juez penal, contravencional y de falta, que sería el juez de la ciudad, requiriendo que proceda el juez conforme lo prevé el inciso 2 del artículo 3, que es esta audiencia para el establecimiento de un régimen provisorio de visitas que obviamente después tiene que ser remitido a la justicia civil para ser la justicia civil la que en definitiva convalide o modifique este régimen. Ahí debería intervenir, claro. Son dos supuestos. Sí, o sea, solo intervendría en cuando no hay régimen. Normativo, Sí, digamos, sí. la existencia del... Sí. Después esto es el problema de la conferencia. En la otra, ¿no? En el régimen civil.
Está complicado. No, esto simplemente lo mencionamos, ya creo que es la última placa. Sí. Sí, los problemas de competencia cuando son en jurisdicciones distintas, el criterio general de la Corte es tener en cuenta el interés superior del niño, es decir, en general que intervenga el juzgado del centro de vida del niño. Bueno, como ven, es un tipo, como dijo el doctor Terrani, sencillo, pero nosotros tratamos de sacar de todo el jugo posible. Así que me parece que con eso estamos. ¿Hay algo más? No, ya estamos, listo. Así que bueno, gracias. No sé si algo quedó claro. Perdonen que nos extendimos. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí, muchas gracias por la exposición muy clara. Quería consultar en el caso de que si existiría la posibilidad de que un niño fuera el denunciante. Sí, en realidad no quise extenderme, pero no. Sí. Martínez, bueno, es equivalente. No, cuando hablamos en algunos casos un poco más complicados, digamos, vinculados a otras cuestiones más agraviantes para la salud psicomental de los niños, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones y de la Capital Federal y luego la Cámara Federal de Casación Penal reconoció la autonomía procesal del niño o de la niña para realizar una denuncia, con algo que mencionaba la profesora antes respecto de los impedimentos que pudieran dar los propios progenitores o para efectuar la denuncia. El argumento que se planteó en ese momento tenía que ver con limitaciones que planteaba el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación para constituirse como parte de querellante. Estoy hablando de casos de más de 10 años atrás, digamos, en ese lapso lo que uno puede ver es que hay un mayor impacto, aunque quizás tardío, de los tratados de derechos humanos y el reconocimiento de la víctima como tal en el proceso penal. Y obviamente algo que ya seguramente todos ustedes lo han visto en las decisiones judiciales es el impacto de la Ley Nacional de Derechos de la Víctima y sus articulaciones procesales, digamos. Esto ya es un dato innegable que rompe con cualquier esquema anterior y que todavía está en un proceso de transición, digamos, o sea, cuál va a ser el rol que efectivamente va a tener la víctima, y en este caso la víctima menor, aún sin constituirse como parte querellante, e incluso más en el caso, decía Mariano, de sanciones privativas de la libertad efectivas. Imagínense el caso de un niño que como víctima sea notificado durante la etapa de ejecución de determinadas decisiones que se adoptan durante esa etapa procesal. Son casos complejos, e insisto, aquí es un agregado más de complejidad que decías, un niño que realiza la denuncia por su propio medio, la validación o no, que me parece bastante más sencillo que esa denuncia o ese salto en la instancia proceda. Algo que mencionaba la profesora Beloff también respecto de que las obligaciones del Estado argentino en materia de protección de derechos de grupos especialmente vulnerables están tendiendo a limitar, y la jurisprudencia así lo plantea, el régimen de delito de instancia privada, que parece haber quedado superado por diferentes cuestiones, digamos, pero ya ha quedado, o lo toma el Ministerio Público Fiscal, o lo toma el asesor tutelar, o el defensor de menores, o incluso en muchos casos de autoridades administrativas que toman el caso. Recuerdo un protocolo reciente de la provincia de Mendoza para los integrantes de establecimientos educativos que realicen la denuncia, y bueno, luego se da cuestión de la ingeniería institucional determinar quién sustenta esa acusación, pero parece que esta categoría ya resulta superada, por lo menos en materia de obligaciones de cumplir, las obligaciones argentinas para el cumplimiento de los derechos de estas poblaciones vulnerables. Sí, solo una palabra también en relación con, insisto, es una manera de interpretar que es nosotros usamos, que es que todas las nuevas prohibiciones están tan relacionadas con el derecho internacional de los derechos humanos que requieren realmente hacer esfuerzos nuevos y no seguir aplicando las categorías aún con las que nosotros, probablemente los más jóvenes no, pero aún con las que nosotros fuimos entrenados como juristas. Entonces, esto encima requiere
que nos tomemos el derecho penal tradicionalmente, y aún el procesal penal un poco menos, no le prestó atención a la dimensión institucional. Y claramente lo que se juega en la garantía de los derechos, además de que esté regulado, es el armado institucional que nosotros construimos que sea eficaz. Y esto nadie lo tematiza, nadie lo plantea como relevante. Entonces nos arrancamos los pelos de las discusiones, perdón la expresión, sobre si el proyecto del Código Penal tiene que decir la coma, la palabrita, toda esa cuestión. Poco en lo procesal, pero a veces quizás. Pero yo no veo nunca discusiones de fondo de los juristas relevantes del país sobre la ingeniería institucional que se necesita para garantizar los derechos que tenemos en las leyes. El ejemplo de la ley de víctimas es un ejemplo clarísimo. Se aprobó la ley con necesidades sociales que fueron planteadas, la calle, digamos, hizo el planteo, hechos dramáticos, y sin embargo el modelo institucional que se construyó es un modelo que asigna en el ámbito federal nacional, que es donde se planteó, digamos, centralmente la discusión, un modelo que asigna a una misma cabeza la función persecutoria y la función defensiva. Entonces, ahora eso no está tematizado, eso no es ningún problema, con la cantidad de conflictos de todo tipo que en la práctica va a generar. De modo, me parece que todos estos nuevos tipos penales lo que nos exigen es comenzar a darle la relevancia que se merece la ingeniería institucional para la garantía de los derechos, que es una cuestión que no está, que parece que es poco relevante. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿estamos? Bueno, gracias, buenas tardes. No sé.